En las brumas del tiempo, cuando las montañas aún conservaban los secretos de civilizaciones perdidas y los vientos del desierto susurraban leyendas olvidadas, existía un hombre llamado Said, un pescador cuya única riqueza residía en la fortaleza inquebrantable de su espíritu y la pureza cristalina de su corazón. En aquellos días remotos, cuando el mundo parecía más vasto y misterioso, Said vagaba por senderos polvorientos con sus redes gastadas y sus esperanzas intactas, buscando cada día el sustento que le permitiera sobrevivir un día más en esta tierra árida, pero llena de sorpresas. Una mañana, mientras el sol naciente pintaba de oro las cimas rocosas y las sombras danzaban caprichosamente entre las piedras milenarias, Said se dirigía hacia su lugar de pesca habitual cuando algo extraordinario captó su atención. Una formación rocosa que había visto centenares de veces parecía diferente ese día, como si la tierra misma hubiera decidido revelarle uno de sus secretos mejor guardados. Al aproximarse con la curiosidad que caracteriza a los corazones nobles, descubrió una abertura en el suelo, un pozo profundo y misterioso que parecía haberse abierto durante la noche como una boca hambrienta de la madre tierra. El pozo era extraordinariamente profundo, tanto que la luz del sol apenas conseguía iluminar sus paredes rocosas, creando un juego de luces y sombras que danzaba hipnóticamente mientras Said se asomaba cautelosamente al borde. De las profundidades emergían sonidos extraños, una mezcla de gemidos, rugidos apagados y lo que parecían ser súplicas desesperadas que subían como humo invisible desde las entrañas de la tierra. Su corazón bondadoso se aceleró al reconocer que esos sonidos provenían de seres vivos atrapados en las profundidades, víctimas de algún cruel capricho del destino que los había condenado a una prisión natural. Con valentía que solo poseen aquellos cuya alma está libre de malicia, Said se asomó más al pozo y pudo distinguir entre las sombras danzantes 4 figuras que se movían con desesperación en el fondo. Su vista, acostumbrada a escudriñar las aguas en busca de peces, logró identificar gradualmente a los prisioneros. Un león majestuoso cuya melena dorada había perdido su brillo habitual, una serpiente que se contorsionaba con movimientos agónicos, un mono que saltaba frenéticamente de un lado a otro, y un hombre que alzaba sus brazos hacia la luz lejana con gestos suplicantes. El león, a pesar de encontrarse en circunstancias tan degradantes, mantenía cierta dignidad real en su porte. Sus ojos, que habían conocido la libertad de las vastas sabanas y habían contemplado horizontes infinitos, ahora brillaban con una mezcla de desesperación y esperanza al ver la silueta de Said recortada contra el cielo azul. Su rugido, habitualmente poderoso y dominante, ahora sonaba ronco y suplicante, como el lamento de un rey destronado que implora clemencia. La serpiente, cuyo cuerpo normalmente se deslizaba con gracia letal entre las rocas del desierto, ahora se contorsionaba de manera patética contra las paredes húmedas del pozo. Sus escamas, que bajo la luz del sol solían brillar como joyas preciosas, ahora parecían opacas y sin vida. Sin embargo, en sus ojos reptilianos brillaba una inteligencia ancestral que parecía comprender perfectamente la gravedad de su situación. El mono, con su naturaleza inquieta amplificada por el terror, no cesaba de emitir chillidos agudos que resonaban contra las paredes del pozo como ecos de desesperación. Sus pequeñas manos se aferraban a las rocas salientes con una fuerza nacida del pánico, mientras sus ojos expresivos rogaban por salvación con una elocuencia que trascendía las barreras del lenguaje. El hombre, cuyo rostro demacrado revelaba días de sufrimiento, extendía sus brazos hacia arriba con la fe desesperada de quien se aferra a la última esperanza. Sus ropas, antes dignas aunque humildes, ahora colgaban en jirones, testimonio silencioso de sus intentos infructuosos
por escalar las paredes resbaladizas del pozo. Sus labios agrietados se movían en plegarias silenciosas, mientras lágrimas de gratitud comenzaron a brotar cuando finalmente vio el rostro bondadoso de Said asomándose al borde del abismo. Said sintió cómo su corazón se conmovía profundamente ante este cuadro de sufrimiento. Durante largos minutos permaneció inmóvil, contemplando la escena y reflexionando sobre las posibles consecuencias de sus acciones. Su mente práctica le recordaba que el león había sido responsable de la muerte de muchos de sus rebaños, que la serpiente había cegado vidas con su veneno letal, y que el mono, aunque inofensivo, representaba poco más que una distracción en su vida ya suficientemente difícil. Sin embargo, cuando sus ojos se posaron en el rostro suplicante del hombre atrapado, sintió una conexión inmediata. Aquí había un ser humano como él, alguien que conocía las mismas luchas diarias por la supervivencia, las mismas preocupaciones por el futuro, los mismos temores y esperanzas que caracterizan la experiencia humana universal. La lógica le dictaba que salvara únicamente al hombre y abandonara a los animales a su destino inevitable. Pero en ese momento crucial, mientras el sol continuaba su ascenso majestuoso por el cielo despejado, y las súplicas desesperadas llegaban desde las profundidades, algo extraordinario sucedió en el corazón de Said. Una voz interior, más poderosa que la lógica y más convincente que el miedo, le susurró que todas las criaturas de Dios merecían compasión, independientemente de su especie o de los conflictos pasados que pudieran haber existido entre ellos. El león, como si hubiera percibido la vacilación en el corazón del pescador, rugió con una intensidad renovada, pero esta vez su rugido no contenía amenaza, sino una súplica desesperada. Sus ojos dorados se fijaron en los de Said con una intensidad que parecía comunicar directamente alma con alma, prometiendo silenciosamente que la gratitud trascendería cualquier instinto predatorio que pudiera albergar. La serpiente, con movimientos que parecían casi hipnóticos, alzó su cabeza triangular hacia la luz, y en sus ojos reptilianos brilló algo que Said jamás había visto antes en una criatura así. Humildad genuina. Era como si la experiencia de estar atrapada hubiera despertado en ella una comprensión nueva sobre la interdependencia de todas las criaturas vivientes. El mono, con gestos cada vez más elocuentes, señalaba alternativamente hacia sus compañeros de prisión y hacia Said, como si entendiera perfectamente que su destino estaba ahora en manos del bondadoso pescador. Sus chillidos habían adquirido una calidad musical, casi como si estuviera cantando una canción de súplica que llegaba directamente al corazón, y el hombre continuaba orando, con una fe que permanecía inquebrantable a pesar de las circunstancias desesperantes. Su voz, aunque debilitada, pronunciaba palabras de gratitud anticipada, como si ya hubiera aceptado que cualquier resultado sería una manifestación de la voluntad divina. Fue entonces cuando Said tomó la decisión que definiría no solo el destino de los 4 prisioneros, sino también el curso de su propia vida. Con una determinación nacida de la compasión genuina, regresó corriendo a su humilde choza para buscar la cuerda más larga que poseía. Sus manos temblaron ligeramente mientras preparaba el equipo de rescate, no por miedo a las criaturas que estaba a punto de salvar, sino por la magnitud emocional del momento que estaba viviendo. Al regresar al pozo, Said comenzó la operación de rescate más desafiante de su vida. Primero bajó la cuerda hacia el león, quien, con una inteligencia que sorprendió al pescador, comprendió inmediatamente lo que debía hacer. Con cuidado y dignidad, el rey de las bestias se aferró a la cuerda, permitiendo que Said lo izara lentamente hacia la libertad. El proceso fue agotador, pues el león, a pesar de su debilitamiento, conservaba un peso considerable, pero Said
perseveró con una fuerza que parecía brotar directamente de su corazón bondadoso. Cuando el león finalmente emergió del pozo, se quedó inmóvil durante varios minutos, como si necesitara procesar mentalmente su retorno a la libertad. Luego, en un gesto que jamás olvidaría, el majestuoso felino se acercó lentamente a Said, y con una ternura que parecía imposible en una criatura tan poderosa, frotó su cabeza contra la pierna del pescador. Sus ojos dorados brillaban con una gratitud tan intensa que parecía iluminar todo su ser, y cuando finalmente habló, su voz resonó con la solemnidad de una promesa sagrada. La serpiente fue la siguiente en ser rescatada. Su cuerpo flexible facilitó el proceso, pero Said no pudo evitar un escalofrío cuando la venenosa criatura se deslizó por la cuerda hacia la libertad. Sin embargo, sus temores resultaron infundados, pues la serpiente, al llegar a la superficie, se irguió con una elegancia recuperada, y mirando directamente a los ojos de su salvador, siseó palabras de gratitud que parecían cargadas de una sabiduría ancestral y misteriosa. El mono saltó literalmente de alegría cuando finalmente se vio libre. Su energía renovada se manifestó en una serie de acrobacias jubilosas que arrancaron una sonrisa del rostro fatigado de Said. Con gestos extraordinariamente expresivos, el pequeño primate comunicó su gratitud infinita, señalando hacia el bosque cercano y luego hacia Said, como si estuviera prometiendo algo valioso que no podía expresar con palabras, pero que su corazón ya había decidido otorgar. Finalmente llegó el turno del hombre, cuyo nombre, como Said pronto descubriría, era Hamid. El proceso de sacarlo del pozo fue quizás el más emotivo, pues durante todo el ascenso, Hamid no cesó de expresar su gratitud con palabras entrecortadas por la emoción y el agotamiento. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando finalmente puso sus pies sobre tierra firme y se postró ante Said en un gesto de humildad absoluta que conmovió profundamente al bondadoso pescador. Los 4 seres rescatados permanecieron junto a Said durante varios minutos, como si ninguno quisiera ser el primero en romper el momento sagrado que habían compartido. El león rugió suavemente, un sonido que ahora transmitía promesas de lealtad eterna. La serpiente se enroscó brevemente alrededor del brazo de Said, no como una amenaza, sino como un abrazo reptiliano lleno de gratitud. El mono saltó una vez más alrededor del grupo, con una alegría que parecía infectar a todos los presentes. Y Hamid, el hombre rescatado, habló finalmente con voz temblorosa pero clara. Said, noble pescador, no tengo palabras suficientes para expresar mi gratitud. Eres un hombre cuyo corazón rivaliza en grandeza con las montañas que nos rodean. Has arriesgado tu seguridad por criaturas que muchos habrían abandonado a su destino, y esa nobleza de espíritu te hace acreedor a todas las bendiciones que los cielos puedan otorgar. Sin embargo, había algo en la forma en que Hamid pronunciaba estas palabras, una calidad evasiva en su mirada, que sembró una pequeña semilla de inquietud en el corazón intuitivo de Said. Pero esa sensación fue rápidamente ahogada por la satisfacción genuina que sentía al haber actuado de acuerdo con los dictados de su conciencia pura. Uno por uno, los animales se dirigieron hacia sus respectivos hábitats naturales, pero no sin antes comunicar, cada uno a su manera, que no olvidarían jamás el acto de bondad del que habían sido objeto. El león se adentró majestuosamente en la distancia, su melena ondeando al viento como una bandera de gratitud. La serpiente se deslizó graciosamente entre las rocas, pero no antes de dirigir una última mirada significativa hacia Said. El mono saltó alegremente hacia los árboles cercanos, deteniéndose varias veces para mirar hacia atrás y agitar una pequeña mano en señal de despedida. Hamid, sin embargo, permaneció junto a Said,
explicando con voz quebrada por la emoción que no tenía hogar al cual regresar, que había perdido todo en circunstancias que prefería no recordar. Su situación despertó inmediatamente la compasión del noble pescador, quien, sin dudarlo un instante, le ofreció compartir su humilde morada hasta que pudiera rehacer su vida. Los días que siguieron transcurrieron en una relativa tranquilidad que Said no había conocido en mucho tiempo. Hamid resultó ser un compañero conversador y aparentemente agradecido, quien ayudaba en las tareas domésticas y parecía valorar genuinamente la hospitalidad que se le brindaba. Sin embargo, si Said hubiera podido leer los pensamientos que se agitaban en la mente de su huésped, habría descubierto una realidad muy diferente, porque en el corazón de Hamid, lejos de florecer la gratitud que sus palabras proclamaban, había comenzado a crecer una planta venenosa llamada envidia. Cada noche mientras yacía en el catre que Said generosamente había improvisado para él, Hamid observaba las posesiones modestas pero suficientes de su anfitrión y se preguntaba por qué el destino había sido tan desigual con ellos. ¿Por qué Said, quien también era un hombre humilde, parecía tener todo lo necesario para una vida digna, mientras él, Hamid, había perdido hasta lo más básico? Una mañana, cuando las primeras luces del amanecer pintaban el cielo con tonalidades rosadas y doradas, Said despertó al escuchar un suave siseo proveniente del exterior de su choza. Al salir se encontró con una visión extraordinaria. La serpiente que había rescatado se encontraba allí, pero su aspecto había cambiado dramáticamente. Ya no era la criatura demacrada y desesperada que había sacado del pozo, sino un ejemplar magnífico que irradiaba salud y, extrañamente, una especie de sabiduría ancestral que parecía brillar en sus ojos reptilianos. La serpiente se dirigió a Said con una voz que, aunque siseante, contenía modulaciones casi musicales que revelaban una inteligencia extraordinaria. «Noble pescador, he venido a cumplir la promesa que mi corazón hizo en las profundidades de aquel pozo. Durante estos días he reflexionado sobre tu acto de bondad desinteresada y he consultado con los espíritus antiguos de mi especie sobre la manera más apropiada de expresar mi gratitud. De algún lugar entre sus escamas, la serpiente extrajo un pequeño paquete envuelto en hojas secas. Este es un regalo que trasciende cualquier valor material», continuó con voz reverente. «Es un antídoto universal, creado con el conocimiento acumulado de mis ancestros durante milenios. Este polvo gris que ves aquí puede neutralizar cualquier veneno conocido, incluido el mío propio y el de todas mis hermanas serpientes». Said recibió el regalo con manos temblorosas, comprendiendo instintivamente que estaba siendo testigo de algo extraordinario. La serpiente continuó: «Pero hay una condición que debes recordar, pues es crucial para su efectividad. Cuando llegue el momento de usarlo, y ese momento llegará inevitablemente, debes mezclarlo con la sangre de aquel que haya traicionado tu confianza. Solo entonces el antídoto revelará su verdadero poder». Antes de que Said pudiera formular las preguntas que bullían en su mente, la serpiente se había deslizado silenciosamente de vuelta hacia su mundo natural, dejando tras de sí solo el misterioso regalo y un aroma extraño que parecía contener siglos de sabiduría acumulada. Esa misma tarde, mientras Said contemplaba pensativamente el regalo de la serpiente, escuchó un rugido suave pero inconfundible proveniente del bosque cercano. El león emergió de entre los árboles con un porte que había recuperado toda su majestuosidad real. Su melena brillaba dorada bajo la luz del sol, y en sus fauces poderosas llevaba un cordero joven que claramente había sido cazado con gran habilidad. Depositando su ofrenda a los pies de Said, el león habló con una voz que resonaba con la autoridad natural de los reyes. «Mi querido Salvador,
las palabras resultan inadecuadas para expresar la deuda de gratitud que mi alma ha contraído contigo. Este cordero es apenas el primer regalo de muchos que llegarán. He decidido convertirme en tu proveedor personal de carne, asegurándome de que nunca más conozcas el hambre. El león continuó con una solemnidad que hacía honor a su estatus de rey de las bestias. Cada semana, sin falta, traeré a tu puerta los mejores ejemplares de mi casa. Tu familia, si la tienes, y tú mismo, viviréis con la abundancia que merece alguien de tu noble corazón. Esta es mi promesa, sellada con el honor que caracteriza a mi linaje real. Cumpliendo inmediatamente su palabra, el león se adentró nuevamente en el bosque, y Said pudo escuchar el eco lejano de su rugido, como si estuviera proclamando a todos los habitantes del bosque que el pescador Said se encontraba bajo la protección especial del rey de las bestias. Said preparó el cordero con manos expertas, creando una comida abundante que compartió generosamente con Hamid. Durante la cena, notó que su huésped permanecía extrañamente silencioso, con una expresión que no lograba descifrar completamente. Si hubiera podido leer los pensamientos de Hamid, habría descubierto que cada bocado de aquella carne deliciosa alimentaba no su gratitud, sino su envidia creciente. Al día siguiente, un alboroto musical y alegre anunció la llegada del mono, quien apareció cargando una bolsa tejida con fibras vegetales que obviamente había confeccionado él mismo. Su excitación era tan intensa que saltaba sin cesar mientras intentaba comunicar la importancia de su regalo. Finalmente, con gestos extraordinariamente expresivos, volcó el contenido de la bolsa a los pies de Said. Una cascada de monedas de oro y plata se derramó sobre el suelo de tierra, creando un espectáculo que hizo que los ojos de Said se agrandaran de asombro y los de Hamid brillaran con una codicia apenas contenida. El mono, con orgullo evidente, señaló hacia el bosque y luego hacia las monedas, explicando mediante gestos que éstas representaban su tesoro personal, acumulado durante años de pequeños hurtos, que ahora entregaba voluntariamente como muestra de gratitud infinita. Said se encontraba abrumado por la generosidad de sus antiguos prisioneros. En el transcurso de apenas unos días, había pasado de ser un pescador que luchaba diariamente por su supervivencia a convertirse en un hombre con recursos suficientes para vivir cómodamente durante años. Con las monedas del mono, pudo construir una casa de piedra sólida, reemplazando su humilde choza con una morada digna y confortable. Hamid observaba esta transformación con sentimientos cada vez más complejos y oscuros. Durante el día, mantenía una fachada de alegría por la buena fortuna de su anfitrión, pero durante las largas noches, su mente se llenaba de preguntas amargas y planes siniestros. ¿Por qué Said merecía tales bendiciones mientras él permanecía en la pobreza? ¿No era acaso injusto que alguien pudiera prosperar tanto simplemente por haber ayudado a unos animales? La transformación de Said de pescador pobre a hombre próspero no pasó desapercibida en la comunidad. Los vecinos comenzaron a murmurar entre ellos, especulando sobre el origen súbito de su riqueza. Algunos atribuían su prosperidad a la suerte extraordinaria, otros a tratos misteriosos con comerciantes lejanos, y unos pocos más suspicaces comenzaron a preguntarse si métodos menos honorables no estarían involucrados. Hamid escuchaba estos rumores con creciente interés y lentamente comenzó a formular un plan que saciaría tanto su sed de venganza como su deseo de obtener algún beneficio personal de la situación. La oportunidad perfecta se presentó cuando llegaron noticias de que el tesoro real había sido robado durante una noche de tormenta y que el rey había prometido una recompensa considerable para quien proporcionara información que condujera a la captura del ladrón. Con el corazón completamente endurecido por la envidia y la ingratitud,
Hamid se dirigió al Palacio Real una mañana temprano, cuando las calles aún estaban húmedas de rocío y los primeros rayos del sol comenzaban a calentar las piedras de los edificios antiguos. Su paso era decidido, pero sus ojos evitaban mirar directamente hacia la casa donde Said, el hombre que había salvado su vida, probablemente aún dormía en paz. En el palacio, Hamid solicitó una audiencia privada con el rey, alegando poseer información vital sobre el robo del tesoro real. Cuando finalmente se encontró en presencia del monarca, rodeado por guardias imponentes y cortesanos elegantemente vestidos, Hamid sintió una mezcla de terror y emoción que hizo que su voz temblara ligeramente al comenzar su acusación. «Majestad», comenzó con una reverencia exagerada, «vengo ante vuestra presencia movido por el deber de todo súbdito leal de proteger los intereses de la corona. Conozco la identidad del ladrón que se atrevió a profanar el tesoro sagrado de nuestro reino». El rey se inclinó hacia adelante en su trono, con los ojos brillando de interés intenso, mientras Hamid continuaba con su falsa acusación. «Se trata de Said, un pescador que hasta hace poco vivía en la pobreza más absoluta, pero que recientemente ha exhibido una riqueza que no puede explicarse por medios honestos. Su transformación súbita de mendigo a hombre próspero coincide perfectamente con el momento del robo. Yo mismo he sido testigo de su prosperidad repentina e inexplicable». El rey escuchó la acusación con expresión seria, pues los robos al tesoro real constituían uno de los crímenes más graves que se podían cometer en el reino. Sin más investigación, ordenó inmediatamente el arresto de Said, pues la evidencia circunstancial presentada por Hamid parecía convincente desde la perspectiva de alguien que no conocía la verdadera historia. Esa misma mañana, mientras Said disfrutaba de un desayuno simple pero satisfactorio en su nueva casa, escuchó el sonido de pasos militares acercándose por el sendero. Al asomarse por la ventana, vio un destacamento de guardias reales marchando directamente hacia su puerta, con las expresiones serias que caracterizaban a quienes venían a cumplir órdenes desagradables, pero necesarias. El capitán de la guardia, un hombre de aspecto severo pero no cruel, leyó la orden de arresto con voz clara y autoritaria. «Said, pescador de esta comarca, quedas arrestado por orden directa de su majestad, acusado del robo del tesoro real. Debes acompañarnos inmediatamente al palacio para enfrentar el juicio que determinará tu culpabilidad o inocencia». Said sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. La acusación era tan inesperada y aparentemente absurda que durante varios minutos no pudo articular una respuesta coherente. ¿Cómo podría alguien acusarlo de un crimen que no solo no había cometido, sino que ni siquiera había contemplado? ¿Quién habría proporcionado información tan errónea a las autoridades reales? Mientras los guardias le colocaban las cadenas, Said buscó con la mirada a Hamid, esperando encontrar en su rostro la sorpresa y la indignación que él mismo sentía. Sin embargo, lo que vio en los ojos de su huésped fue algo completamente diferente, una mezcla de triunfo malicioso y satisfacción vengativa que le reveló inmediatamente la identidad del traidor. En ese momento de comprensión dolorosa, Said experimentó una sensación que jamás había conocido antes. La amargura profunda de la traición. No era simplemente que hubiera sido acusado falsamente de un crimen grave, sino que la fuente de esa acusación era precisamente la persona a quien había salvado la vida y a quien había ofrecido hospitalidad generosa cuando más lo necesitaba. El juicio se llevó a cabo en el gran salón del palacio, con el rey presidiendo desde su trono dorado, y una multitud de cortesanos, curiosos y funcionarios, llenando todos los espacios disponibles. Said, encadenado pero manteniendo su dignidad natural,
Fue llevado ante la presencia real para enfrentar las acusaciones que pesaban sobre él. Cuando se le dio la oportunidad de defenderse, Said relató con voz clara y sincera toda la historia de su encuentro con las 4 criaturas atrapadas en el pozo, su rescate desinteresado y los regalos de gratitud que había recibido posteriormente. Describió cada detalle con una precisión y una pasión que solo la verdad puede inspirar. Desde el momento inicial de descubrir el pozo hasta la construcción de su nueva casa, con las monedas otorgadas por el mono agradecido. Sin embargo, para los oídos de quienes no habían sido testigos de estos eventos extraordinarios, la historia sonaba como la fantasía desesperada de un ladrón inteligente que intentaba escapar de las consecuencias de sus actos mediante una narrativa elaborada e inverosímil. Los murmullos de incredulidad se extendieron por el salón como ondas en un estanque, y las expresiones escépticas de los presentes confirmaron los peores temores de Said. El rey, aunque intrigado por la creatividad de la historia, no pudo ocultar su escepticismo. «Said», dijo con voz que mezclaba autoridad real con cierta decepción, «tu relato, aunque imaginativo, carece de testigos creíbles y de evidencia tangible que pueda corroborarlo. Los tribunales reales se rigen por hechos comprobables, no por cuentos fantásticos que involucran animales parlantes y regalos mágicos». Hamid, quien había sido llamado como testigo principal de la acusación, se presentó ante el tribunal con una actuación magistral de ciudadano preocupado y leal súbdito. Con voz que temblaba artificialmente por la emoción, corroboró su versión anterior y añadió detalles que hacían parecer aún más sospechosa la súbita riqueza de Said. Su testimonio fue convincente precisamente porque contenía elementos de verdad mezclados hábilmente con mentiras calculadas. «Majestad», declaró Hamid con los ojos brillando con lágrimas falsas, «me duele profundamente tener que testificar contra alguien que me brindó hospitalidad, pero mi lealtad hacia la corona supera cualquier consideración personal. He observado cómo Said pasó de la pobreza extrema a una prosperidad inexplicable en cuestión de días, exactamente durante el periodo en que el tesoro real fue sustraído. El veredicto fue inevitable, sin evidencia que respaldara su versión de los eventos y con el testimonio aparentemente creíble de Hamid como principal prueba de cargo. Said fue declarado culpable del robo del tesoro real. La sentencia, pronunciada con la solemnidad que caracterizaba los juicios por traición, fue la pena capital mediante decapitación pública, programada para ejecutarse al amanecer del día siguiente como ejemplo para todos los súbditos del reino. Esa noche, en la oscuridad húmeda y fría de la celda real, Said reflexionó sobre los giros extraños que había tomado su destino. Apenas unas semanas antes, su mayor preocupación había sido conseguir suficiente pescado para alimentarse durante el día. Ahora enfrentaba la muerte por un crimen que no había cometido, traicionado por la misma persona cuya vida había salvado desinteresadamente. Sin embargo, en lugar de amargura o desesperación, Said sintió una extraña paz descendiendo sobre su espíritu. Había vivido de acuerdo con los principios que consideraba correctos, había actuado con compasión hacia criaturas que muchos habrían abandonado y había encontrado en su corazón la capacidad para el perdón, incluso hacia quien lo había traicionado. Si esta iba a ser su última noche en la tierra, al menos podría enfrentar la muerte con la conciencia tranquila. El amanecer llegó demasiado pronto, pintando el cielo con colores que Said observó por última vez. Desde la ventana enrejada de su celda, el sonido de pasos militares anunció la llegada de la escolta que lo conduciría al lugar de ejecución, una plaza amplia en el centro de la ciudad, donde ya se había congregado una multitud considerable de curiosos, comerciantes que habían interrumpido sus actividades matutinas y ciudadanos que habían acudido atraídos por el espectáculo macabro de una ejecución real.
Said fue conducido al patíbulo con las manos atadas pero la cabeza erguida, manteniendo una dignidad que impresionó incluso a algunos de los espectadores más cínicos. El verdugo, un hombre corpulento cuyo rostro permanecía oculto tras una máscara de cuero negro, afilaba ceremoniosamente su hacha, mientras el heraldo real leía públicamente los cargos y la sentencia. Justo cuando el verdugo alzaba su arma para ejecutar la sentencia real, un grito desesperado atravesó el aire matutino como una flecha. Un mensajero real, con el rostro congestionado por la urgencia y la carrera, irrumpió en la plaza gritando noticias que cambiarían completamente el curso de los eventos. Detengan la ejecución. El príncipe ha sido mordido por una serpiente venenosa y está agonizando. Su Majestad ordena que todos los médicos y sanadores disponibles acudan inmediatamente al palacio. El caos se apoderó de la plaza. Los espectadores comenzaron a dispersarse hacia el palacio, movidos por la curiosidad y la preocupación genuina por el heredero del trono. El verdugo bajó su hacha, confundido por el desarrollo inesperado de los acontecimientos, mientras los guardias recibían órdenes contradictorias de sus superiores. En el palacio, la situación había alcanzado proporciones desesperantes. El joven príncipe, quien apenas esa mañana había salido a caminar por los jardines reales, había sido mordido por una serpiente extraordinariamente venenosa que aparentemente había logrado infiltrarse en los terrenos del palacio durante la noche. Los médicos más prestigiosos del reino se habían congregado alrededor del lecho real, pero ninguno de sus remedios tradicionales había mostrado la menor efectividad contra el veneno desconocido. El rey, con el rostro demacrado por la angustia paternal, observaba impotente cómo la vida se desvanecía gradualmente de los ojos de su hijo único. Los labios del príncipe habían adquirido un tono azulado, su respiración se había vuelto laboriosa e irregular, y las convulsiones esporádicas que sacudían su cuerpo revelaban que el veneno estaba atacando su sistema nervioso central. En medio de esta crisis desesperante, uno de los médicos reales mencionó que había escuchado rumores sobre un hombre que afirmaba poseer remedios extraordinarios contra venenos. Aunque inicialmente esta información fue descartada como superstición popular, la desesperación creciente del rey lo llevó a considerar cualquier posibilidad, por remota que pareciera. Fue entonces cuando Said, aún encadenado y acompañado por guardias, fue traído precipitadamente ante la presencia real. El contraste entre la situación actual y su juicio del día anterior no podría haber sido más dramático. El mismo hombre que había sido condenado a muerte como ladrón, ahora era convocado como la última esperanza para salvar la vida del heredero al trono. Al ver el estado crítico del príncipe, Said inmediatamente recordó el regalo misterioso de la serpiente y sus palabras enigmáticas sobre mezclarlo con la sangre del traidor. En ese momento de claridad extraordinaria, comprendió que todos los eventos aparentemente desconectados de las semanas anteriores habían sido parte de un diseño más grande que finalmente se revelaba en toda su complejidad. Majestad, dijo Said con voz firme pero respetuosa, poseo efectivamente un antídoto que puede salvar la vida de vuestro hijo, pero su preparación requiere un ingrediente muy específico que debe obtenerse inmediatamente. El rey, aferrándose a esta última esperanza como un náufrago se aferra a un pedazo de madera flotante, ordenó que se proporcionara a Said todo lo que necesitara sin demora ni cuestionamientos. Necesito la sangre de la persona que mintió en mi juicio, la sangre del traidor que me acusó falsamente, declaró Said, mirando directamente hacia donde Hamid se había ocultado entre la multitud de cortesanos y curiosos que llenaban la cámara real. El rostro de Hamid palideció instantáneamente y sus ojos se llenaron de terror al comprender que su traición había sido finalmente expuesta públicamente. El rey,
Con la rapidez mental que caracterizaba a los gobernantes efectivos, conectó inmediatamente los elementos de la situación. Hamid había sido el acusador principal en el juicio de Said, y ahora el hombre que había condenado a muerte afirmaba necesitar precisamente la sangre de su acusador para salvar la vida del príncipe. La ironía cósmica de la situación no escapó a la comprensión real. Sin más deliberación, el rey ordenó la ejecución inmediata de Hamid, tanto como castigo por su perjurio, como para obtener el ingrediente necesario para el antídoto. La justicia, que había parecido ausente durante el juicio de Said, finalmente se manifestó con una precisión que parecía orquestada por fuerzas superiores a la comprensión humana. Con manos temblorosas pero precisas, Said mezcló el polvo gris de la serpiente con la sangre aún caliente del traidor. El resultado fue una pasta de color extraño que parecía brillar con luz propia, como si contuviera energías místicas que trascendían la comprensión de la medicina convencional. Aplicó cuidadosamente la mezcla sobre la herida del príncipe, y el efecto fue inmediato y milagroso. El color regresó gradualmente a los labios del joven, su respiración se regularizó, y sus ojos, que habían comenzado a vidriarse con la proximidad de la muerte, recuperaron su brillo vital. En cuestión de minutos, el príncipe se incorporó completamente curado, como si jamás hubiera sido víctima del ataque venenoso. La gratitud del rey no conoció límites. No solo liberó inmediatamente a Said de todas las acusaciones, sino que lo colmó de honores y riquezas que superaban con creces todo lo que había recibido de los animales agradecidos. Le otorgó títulos nobiliarios, tierras extensas y una posición de consejero real que garantizaba su prosperidad y la de sus descendientes para las generaciones futuras. Así se cerró el círculo extraordinario de eventos que había comenzado con un acto simple de compasión hacia criaturas atrapadas en un pozo. Said, el humilde pescador, había aprendido que la bondad genuina siempre encuentra su recompensa, aunque a veces el camino hacia esa recompensa esté lleno de pruebas aparentemente insuperables. La traición de Hamid, que inicialmente parecía el final de su historia, se reveló como el instrumento mismo de su vindicación final. La historia del pescador Said se convirtió en leyenda, transmitida de generación en generación como un testimonio del poder transformador de la compasión desinteresada y la justicia inevitable que gobierna el universo. Los narradores de todas las épocas han encontrado en este relato una fuente inagotable de enseñanzas sobre la naturaleza humana, la gratitud, la traición y el triunfo final del bien sobre el mal. Porque en el gran tapiz de la existencia, cada acto de bondad, por pequeño que parezca, teje hilos dorados que eventualmente se revelan como partes esenciales de un diseño mayor. Y cada acto de traición, aunque pueda parecer triunfante temporalmente, lleva en sí mismo las semillas de su propia destrucción, pues el universo posee una sabiduría que trasciende la comprensión humana inmediata, pero que se manifiesta inexorablemente en el momento preciso.